Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vivo de Asociación ACUC que vamos a llevar adelante junto al doctor Diego Fleischmann. Gracias a todos por acompañarnos. Hace mucho tiempo que no hacíamos un vivo, un par de semanas. Ahí está el doctor Fleischmann. Hola Diego, Hola ¿cómo estás? Cecilia, ¿Cómo todo estás? bien, ¿Todo bien? Bueno, me alegro bien. mucho. Bienvenidos a todos a este nuevo vivo. El último del año, creo. O sea, lo pusimos como el último, pero quién sabe, ¿no? Quizás en algún momento se puede hacer otro, no se sabe. Pero bueno, la verdad es que se complica un poco, ¿no? Ya no es como el año pasado que uno estaba en casa, ¿no? Y se podían hacer muchos más vivos que ahora. Pero bueno, ahí estamos. Hola a todos, ahí nos están saludando. Bueno, Diego, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá viendo a ver con los problemas de los consumidores que las empresas incumplen. Exacto, sí. Y la idea de este vivo es poder hablar de muchos temas, ¿no? No solo de uno, por eso planteamos varios temas distintos, ¿no? Que son los que generan más conflictos, los contratos de viajes, los planes de ahorro y la medicina prepaga, ¿no? Pero antes de empezar, te presento para todos los que no nos conocen y quizás es la primera vez que nos escuchan, el doctor Diego Fleischmann es el titular de Derechos de los Consumidores, una página que pueden buscar que tiene un montón de información todos los días, ¿no? Sobre todo lo que hacen a nuestros derechos como consumidores, ¿no, Diego? Sí, es una página de Facebook, bueno, no, nos pueden seguir ahí y en Instagram también como estamos ahora. Bueno, te presento a vos, la doctora Gisela Ricardi, la vicepresidenta de la Asociación de Consumidores ACUC y tiene una larga experiencia en tema de consumidor. Gracias, Diego, vos también. Así que bueno, vamos a tratar de ir abordando varios temas. Siéntanse libres los que nos escuchan de poder escribirnos y transmitirnos las dudas, porque la idea también es hacer un ida y vuelta para que puedan en esta charla aprovechar y bueno, buscar un asesoramiento desde nosotros como asociación y desde vos, obviamente, Diego, a través de toda tu experiencia, que ya te lo agradezco un montón todo lo que has colaborado y colaborás, obviamente, con ACU también, ¿no? En todo este tiempo. Bueno, empecemos. Dale, que el primer tema, vamos a hablar de los incumplimientos en los viajes por la pandemia. Es un tema que la gente está muy preocupada por toda la gente que no le devolvieron la plata, todo eso. ¿Qué nos Exacto, podés contar? sí. Es un tema que llevó muchos reclamos en nuestra asociación. Nosotros iniciamos la causa Despegar, que seguramente se acuerdan, ¿no? Del año pasado. Y hasta el día de hoy seguimos recibiendo muchos reclamos, ¿sí? No sé si alguno tiene alguna duda puntual, la pueden escribir, ¿sí? Las vamos contestando, pero uno de los principales problemas que se presentaron este año fue justamente la nueva reprogramación de vuelos y de viajes, ¿no? En donde las personas que tenían por ahí un acuerdo en COPREX, ¿no? Ellos ya habían llegado a un arreglo, se encontraron con que la aerolínea no viajaba o esa ruta no estaba operativa. Así pasó, por ejemplo, con aerolíneas como British, que antes tenían una muy buena gestión y este año dejaron por ahí de volar en determinadas rutas y eso sorprendió a los consumidores y nos preguntan qué hacer, ¿no? En esos casos. Diego, ¿vos qué les responderías? Mire, lo primero es hacer la denuncia en COPREC. Me parece, empecemos por ahí haciendo una denuncia. Tratar Sí. de llegar a un acuerdo. Ahora las agencias se quedan hasta un 25% de lo abonado. Yo tengo la sensación de que, bueno, que después de un año y medio o 2 años que ya van a pasar, menos el 25% con la inflación que tenemos en la Argentina, a mí no me convence. Bueno, pero los acuerdos son así y desde la Secretaría de Turismo se implementó esto de que, por ejemplo, los viajes estudiantiles, las empresas se pueden quedar hasta con un 25% de lo abonado. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, es así. Yo en lo particular tampoco y siempre les recomiendo cuestionarlo. Ustedes saben que es una resolución del Ministerio de Turismo y que no tiene el mismo valor que una ley, ¿no? Una resolución siempre está por debajo de la ley de defensa del consumidor
y uno como consumidor puede exigir, ¿no?, el pago de la devolución total. No habría motivos por los cuales restringirlo en base a una resolución. Obviamente que en el ámbito de COPREC las empresas se van a escudar en esta resolución y a decirte que están avalados por el Ministerio de Turismo, pero en la práctica yo siempre les recomiendo reclamar, ir más allá, no hacer estos planteos. El problema se presenta, y ahí pasamos a algunos de los interrogantes que nos están planteando, cuando la gente ya hizo un COPREC, ¿no? Vos hiciste un COPREC, tenés un acuerdo, ¿qué pasa en esos casos que no se cumple el acuerdo? O las condiciones Bueno, varian. bueno, en caso de que no se cumpla un acuerdo del COPREC, es como cualquier acuerdo del COPREC, eso equivale a una sentencia, por lo tanto se puede ejecutar. Se va a tu juzgado y se dice, hay incumplimiento del acuerdo. Es como tener una sentencia judicial. Claro. Las empresas por ahora están, algunas cumplen con los acuerdos y otras que han desaparecido casi del país, y bueno, y también tenían incumplimientos y bueno, ahí se complica. Sí, recuerden siempre que esto lo recordamos cada vez que nos comentan o nos preguntan cómo abordar un caso, que el COPREC es gratuito, ¿no? Que pueden recurrir directamente a través del formulario en la página y que para la ejecución, obviamente, del acuerdo, ahí sí necesitan un abogado, sin perjuicio de que si quieren ir acompañados, obviamente pueden hacerlo durante el proceso, pero pueden prescindir de ello. Tenemos varios videos en donde hablamos del tema del COPREC que pueden verlo. Diego, ahí nos estaban preguntas que estaría bueno ir contestando. No sé si te parece, ¿querés que lea algunas? Dale. Por ejemplo, nos preguntan, la aerolínea quiere cobrar de nuevo un costo por la nueva fecha de vuelo por haber pasado más de 90 días de la fecha original, algo que escapaba a mi voluntad. Claro, o sea, ese es otro problema. Hay gente que reprograma y se encontró con que el año pasado tampoco podían viajar, porque cuando empezó la pandemia todos los viajes se empezaron a reprogramar para agosto, septiembre, ¿no? Fin de año. Fin de año seguíamos en la misma situación, recién después se abrieron un poco más las fronteras, entonces la pregunta es, ¿qué pasa en esos casos, no? ¿Yo debería abonar este cargo de nuevo que me quiere cobrar la aerolínea o no? ¿No? ¿Dónde encontramos respuesta a esto? Mire, en realidad con las aerolíneas hay que ver si es temporada alta, temporada baja, no es lo mismo el valor de temporada alta y temporada baja. Ahora, si fuera la misma temporada, o sea, baja o alta, no puede cobrar recargo. Con lo otro se podría discutir más, habría que tratar de llegar a un acuerdo. Ahora, en mi opinión, discutan siempre. Vayan al COPREC, discútanlo. Yo le diría, si el monto es alto, como siempre le digo, es mejor ir al COPREC con un abogado que los va a ayudar y además tener a un conciliador de confianza, eso los va a ayudar también. Sí, asesorarse siempre. También recuerden que las asociaciones de consumidores los pueden asesorar antes de tomar una decisión, porque hay gente que recurre por ahí a nosotros y nos consulta una vez que ya cerró un acuerdo. Entonces uno dice, bueno, no, acá hubo por ahí un mal asesoramiento a veces por no tener justamente esta consulta previa con alguna asociación de consumidores para poder asesorarse más o menos qué es lo que más les conviene, ¿no? Pero es válido lo que vos decís, Diego, y coincido. Siempre que se respeten las mismas condiciones, la aerolínea tiene una obligación de hacer, que es la de prestar un viaje, ¿no? Y si a vos te lo cancelaron por la pandemia, que no es culpa tuya, no, tampoco es culpa de la aerolínea, pero uno como consumidor está en una situación de mayor vulnerabilidad, lo cierto es que la aerolínea debería responder con la misma obligación de hacer, ¿no? Por ahí nos preguntaban esto de, ¿me quieren devolver a valor histórico? Era otra de las preguntas que estaban por ahí. ¿Qué pasa con eso, no? Yo pagué por ahí en el 2019 un pasaje de 50.000 pesos a tal destino. Y hoy el pasaje quizás está a 150.000. No, con esos 50.000 no hago nada. Eso es un planteo que se reitera muchísimo, Diego. No te imaginas la cantidad de gente que se queja por esto, con razón, obviamente, pero en esos casos lo mismo, ¿no? ¿Qué recomendarías? Bueno, en realidad es todo un tema. La Secretaría de Turismo no tiene algo que diga que deben actualizar los montos, cosa que debió haberlo hecho, actualizar los montos. Bueno. Hay que discutirlo y bueno, si es mucho el dinero, habría que demandar. No quedaría otra después del COPREC.
eso es algo que a mí me gustaría también aclarar, porque muchas veces pasa que la gente se enoja y dice, no, pero el conciliador no hace nada, o no sé si de repente van acompañados por un abogado, a veces nos escriben y nos dicen, no, lo que pasa es que mi abogado no pelea y esto y lo otro, y la realidad es que la etapa de COPREC o de mediación es una etapa previa, ¿no? No hay un juez que diga qué está bien o qué está mal, ¿no? Más allá de que el conciliador de consumo debe guiar al consumidor cuando no tiene abogado y tratar de buscar, ¿no? Que se respeten sus derechos. Lo cierto es que no hay nadie que los obligue a devolver el dinero actualizado, por ejemplo, en esa instancia. Con lo cual no queda otra a veces que iniciar la instancia judicial en el caso de que el consumidor quiera reclamar la diferencia, que es justa, ¿no? Obviamente, uno saca un pasaje en su momento, no puede viajar, es justo que te compensen con el valor de otro pasaje, ¿no? O un pasaje equivalente. Sí, yo creo que obviamente deberían darle el valor actualizado. En otros Sí, países donde no hay inflación, esto no es un problema. En la Argentina sí es un problema. Por lo obvio. tanto, las aerolíneas que dicen, no, bueno, yo en mi país no lo actualizo. Claro, no cambió el valor. Acá con la inflación, ese es otro tema, es otro problema en la Argentina. No podemos comparar Argentina con los demás países con la evolución de pasajes, con la evolución del dinero. Porque bueno, en la Argentina la evaluación hace que lo que pagó hace de un año y medio ahora no es nada. Claro, y otra cosa que nos dice siempre la gente, ¿no? Que he escuchado mucho es esto de, bueno, pero ustedes lo cobraron el pasaje en dólares. Claro, las aerolíneas operan en dólares, ¿no? Pero el argumento de la empresa es, sí, bueno, pero vos estás en Argentina y lo pagaste en pesos. O sea, quizás estamos en 2019, por ahí 60.000 pesos más o menos eran $1.000. Bueno, hoy $1.000 son 200.000 pesos y obviamente un pasaje sigue en dólares estando lo mismo, el problema es nuestra moneda que obviamente se devalúa. Entonces, no queda otra en esos casos cuando el consumidor pretende la devolución actualizada, que lamentablemente la vía judicial, ¿no? Eso es lo cierto. Bueno, seguimos, Diego, con las preguntas. Se corta un poco, no sé si a vos te pasa. Se cortó recién un poquito. Ahí estamos de Sí, nuevo. Ahí ahí estaba estamos de por... vuelta. Sí. Listo, ahí estamos. Bueno, me estabas diciendo, me había dado en la pregunta. A ver, seguimos con las preguntas si quieren. Diego, a ver, ¿tenés alguna ahí a mano? Si no, sigo buscando. Acá nos dicen Eh, 75%. Bueno, lo del turismo, que ya lo hablamos, lo de la resolución del Ministerio de Turismo, obviamente para nosotros es injusta, pero pueden reclamarlo y plantearlo en la justicia, eso desde ya. Digo, tengo una pregunta porque hemos hecho un vivo sobre este tema. ¿Te acordás del tema de la justicia de la ciudad, no? ¿Puedo sí. interponer de este tipo en la justicia de la ciudad, que en su momento lo plantearon como una justicia rápida, una justicia que permitía resolver rápido los conflictos? Sí, obviamente se puede ir a la justicia de la ciudad, al juego contencioso administrativo que ahora se está ocupando en tema de consumo, que hay 6 jueces de consumo. Bueno, Sí, el tema es que todavía no hay una justicia de consumo como debería haber, como yo pienso que debería haber. Son jueces contencioso administrativos que ahora se están ocupando del tema de consumo y se van rotando. Bueno, cuando haya una verdadera justicia de consumo, creo que va a ser mucho más favorable. Igual los jueces que están actuando, la verdad, que están portándose bastante bien con los consumidores en algunas sentencias que han hecho. La verdad que me sorprendió para bien. bien. Bueno, después nos vas a comentar algunos nuevos fallos que han salido este tiempo, pero me gustaría aclarar esto de que si bien hubo algunos fallos favorables y fueron muy buenos, sobre todo en materia de crédito suba, ¿no? De planes de ahorro y demás, en materia de viajes en muchos casos se declaran incompetentes, ¿no? No sé si has escuchado eso o lo has vivido en carne propia, en casos propios, que se declaren incompetentes por considerar que hay aerolíneas de por medio, ¿no? Para la gente que nos escucha y que no son abogados, cuando un juez se declara incompetente quiere decir que considera que ellos no deberían resolver esa cuestión y que hay otro juez que está en mejores condiciones de hacerlo, que corresponde por ley hacerlo. Bueno, siempre igual recomendamos esta vía, ¿no? Como una vía alternativa para probar, para ver si realmente es como dicen, ¿no? Un fuero rápido,
que trate las cuestiones de consumo, y obviamente coincido en lo que decís, que necesitaríamos una justicia especializada en la materia, ¿no? Eso seguro. Diego, te hago otra pregunta. Pasamos, si quieren, ahora a otro tema que son los planes de ahorro que acá nos preguntan. Te la leo esta, Diego. Dice, estuvimos abonando un plan de ahorro hasta la cuota 3, luego quisimos darle de baja con el botón de la página y nos encontramos como que estaba de baja, que no estaba de baja y que hay que esperar al cierre del círculo. Bueno, ¿querés contestarle, Diego? ¿Qué pasa Sí, bueno, uno da de baja, pero la devolución de lo que abonó solamente se lo van a dar cuando cierre el círculo. O sea, cuando termine el plan de ahorro. Lo que le van a dar es actualizado el monto, o sea, el valor de la cuota dentro de 5 años, pero menos los gastos administrativos. Pero sí, hasta que no termine el círculo no le van a devolver el dinero. Le van a devolver cuando termine el plan de ahorro. Sí, lamentablemente eso O sí. sea que tienen que esperar más o menos 5 años. Claro, O más. mucho. Sí, 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 hay gente que se arrepiente, hay gente que no puede pagar, esta es otra realidad, no sé si a alguno de los que nos están escuchando le ha pasado, que le aumenten el plan de ahorro muchísimo, ¿no? Este año sobre todo, aumentaron muchísimo las cuotas y nos preguntan qué hacer en esos casos, ¿no? Después lo vamos a hablar ahora cuando hablemos un poquito de los fallos, de las últimas tendencias que hay en la justicia en este sentido, pero lamentablemente uno no puede retirarse así como así del plan y va a tener que esperar este plazo para que el círculo pueda cerrar. Este es un tema que se discutió mucho en la justicia y los jueces consideran que como hay una suerte de esfuerzo compartido entre todos los que forman parte del plan, si se sacara el dinero de los que lo pusieron en ese plan de ahorro, se estaría perjudicando de alguna manera al grupo, ¿no? Pero bueno, nadie piensa en el consumidor. Siempre repetimos acá que los planes de ahorro son una pésima inversión, ¿no? Para nosotros, para mí, en lo personal, yo opino que tienen un montón de deficiencias y cosas negativas. Sin embargo, hay personas que me dicen que les fue bien con los planes. No sé, Diego, vos qué opinas. No, bueno, yo tengo demasiadas quejas. Además, bueno, el problema es que no se los controla por la Inspección General de Justicia, que debería controlar estos contratos de autoplanes que están llenos de cláusulas abusivas y nadie las controla. O sea, el consumidor después tiene que ir a reclamar por estas cláusulas, pues un contrato de adhesión donde el consumidor no tiene posibilidad de discutir las cláusulas. Firma o no hay contrato. O sea, el consumidor no tiene posibilidad de discutir las cláusulas. Bueno, las empresas se abusan de esto y llenan de cláusulas abusivas. La Inspección General de Justicia, que debería controlarlo, no lo hace. Lamentablemente. No lo hace ahora, no lo hizo nunca, en realidad. Tal cual, tal cual. Mira, hay un montón de preguntas que tenemos acá. No sé, Diego, si querés ir leyendo alguna. Acá nos dicen, por ejemplo, que en Córdoba siguen planteando la incompetencia ante la autoridad administrativa, ¿no? Sí, me imagino a lo que se refiere, que las aerolíneas, ¿no? Aclaranos, Agus, si estás ahí, si te referís a las aerolíneas, me imagino que sí, ¿no? Que las aerolíneas se presentan y consideran que no son incompetentes dentro del procedimiento. Esto pasaba mucho. No, bueno, se debe aplicar la ley de defensa del consumidor. En este caso no se aplica el código aeronáutico, pues en realidad es una relación de consumo. Que las aerolíneas se declaren incompetentes, que digan que no, bueno, ahí la defensa del consumidor tiene que ponerse firme y decir, es nuestra competencia, es un tema de consumo, hay relación de consumo y si no, sancionarla. Tal cual. Y más en este tema de la pandemia. Hay relación de consumo, no es un tema de código aeronáutico. Tal cual, acá en COPREC, por lo menos la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor en ese sentido, para que las aerolíneas se presenten, y doy fe de que todas las aerolíneas se presentan en COPREC. No sé qué pasa en la SOMIC o en los EGP, la verdad que no nos ha llegado ninguna queja en ese sentido, pero por lo menos en lo que es COPREC se están presentando, ¿sí? No hemos tenido casos de incompetencia, pero antes de la pandemia pasaba muchísimo. Acá están diciendo que hacen para que cumplan con los controles. ¿Ante qué ministerio? Bueno, en realidad lo que se puede reclamar es ante la propia Inspección General de Justicia.
La Inspección General de Justicia depende del Ministerio de Justicia, pero la verdad nunca cumplió, ni en esta gestión ni en los últimos 20 años cumplieron en controlar. Claro, la realidad es esa, partimos de una autoridad de control que no controla, que autoriza contratos que directamente tienen cláusulas que son nulas porque violan derechos del consumidor y la única forma de anularlas es judicialmente. Por eso es muy importante la labor de las asociaciones en este sentido para declarar la nulidad de las cláusulas de ciertos contratos. ¿Sí? Lo mismo la Dirección de Defensa del Consumidor pueden hacer una denuncia en ese sentido para que lo sancionen, pero la realidad es que la autoridad de aplicación, la IGJ, mucho en este ámbito no opera. Esa es la realidad. No, se podría hacer un reclamo ante el defensor del pueblo, de la nación. Ahora, tenemos un serio problema, que hace 15 años que no tenemos defensor del pueblo de la nación, porque los diputados y senadores no se ponen de acuerdo en nombrar un defensor del pueblo, porque todas las bancadas políticas quieren ponerlo a una persona de su línea política y no se ponen de acuerdo. Mientras tanto, no hay defensor del pueblo hace como 15 años. Coincido, es verdad. El defensor del pueblo en algunas localidades ha logrado muy buenos fallos en ese sentido. De hecho, hubo fallos en donde lograron frenar el aumento de las cuotas este año, pero lamentablemente a nivel nacional no tenemos esta figura, ¿no? Ahí Diego nos hacen otra pregunta. Dicen, a mi marido le llegó el cierre del círculo y no le devolvieron nada porque le descontaron los impuestos y un ítem que decía bonificación de 70.000 pesos. Él había abonado 80. O sea, no le devolvieron nada. Y sí, le restan todos los gastos de impuestos, de gastos administrativos. Ahora, él había pagado 80.000 pesos hace años, entonces se lo tienen que actualizar la cuota. O sea, el descuento es sobre la cuota actual. Si él pagó 80.000 hace años, tiene que ser mucho más ahora. Tiene que actualizarle la cuota al valor actual. Y si no existe más ese auto, a un auto de características similares, pero la cuota se actualiza. Cuando devuelven el dinero, cuando se hace el rescate, se actualiza la cuota menos estos impuestos y gastos administrativos. Sí, acá nos dice, nos comentan que el defensor del pueblo solo puede recomendar. No, no es así. El defensor del pueblo tiene facultades para iniciar causas colectivas, como lo tenemos también las asociaciones de consumidores, y de hecho han iniciado muchas causas los defensores del pueblo. Ahora, en materia del consumidor individual, si uno recurre al defensor del pueblo, puede acercar a las partes, pero obviamente no es vinculante lo que se resuelva, es decir, no tiene la facultad de obligar a las empresas, pero sí puede iniciar acciones judiciales y de hecho hay muchas iniciadas en ese sentido, ¿no? Más allá de los planteos de incompetencia que también nos planteaban, pero legalmente es válido, ¿sí? Está en la ley de defensa del consumidor, es un... Tal cual. Sí, pero quería aclararlo porque acá nos comentaban eso, pero bueno, simplemente para que lo tengan en cuenta. Ahora, si van de manera particular, sí se van a encontrar con esto. Acá nos dicen, el reclamo que presenté por el cochecito de bebé se aceptó cuando me presenté ante el Ministerio de Transporte. Bueno, no sé a qué reclamo te referís, si nos querés ampliar, pero, a ver, el defensor del pueblo sí, es una autoridad que no es defensa del consumidor. En esos casos y las cuestiones de consumo, siempre es mejor ir a defensa del consumidor, a COPREC. Yo creo que COPREC siempre lo recomiendo porque para mí es un sistema que funciona, ¿no? Diego, no sé qué opinas. Sí, yo creo que funciona bastante bien. Tal cual. Acá hay un tema muy interesante para tratar, que es el tema de los ingresos a los países. No sé si has tenido reclamos en este sentido. Yo he recibido muchísimos acá en ACUC de gente que nos dice que no puede ingresar a determinados países, sobre todo Europa, por no estar vacunados con las vacunas exigidas, ¿no? Pasó con la Sputnik, por ejemplo, en Europa, que no la permitían, y gente que había reprogramado su viaje con anterioridad. Creo que esto lo habíamos charlado nosotros en privado en algún momento. ¿Cuál es tu opinión, ¿no? de esto? ¿Quién es el responsable? Porque la aerolínea, ¿qué te dice? Yo no tengo nada que ver, acá el que te vacunó fue tu país, si a vos no te dejan entrar, no sé, a Londres o a Inglaterra porque tenés tal vacuna, no es un tema mío, ¿no? ¿A quién le reclamamos? ¿Al Estado?
¿Le reclamamos a la aerolínea? ¿Quién se hace cargo? Es un tema complejo. En realidad, en esto coincido que la aerolínea mucha culpa no tiene que el país no te deje ingresar si no tenés las vacunas que te exigen. Ahora, la aerolínea sí se tiene que hacer cargo de devolverte en caso de que no puedas ingresar al país. Son dos cosas distintas. O sea, uno no podría reclamar el daño porque no puedes viajar por el incumplimiento contractual, porque no es un incumplimiento de la empresa aérea que no te dejen entrar en tal país. Sí, Ahora, debería devolver el dinero. Bueno, es todo un tema complejo que es todo muy nuevo, porque nunca había pasado esto, o sea que hay que claro, ir adaptándose, hay que ver cómo resuelve la justicia en estos casos, si claro, llega a la porque justicia. lo que alegan lo que plantean las aerolíneas es justamente esto, ¿no? De decirte, bueno, el vuelo operaba, si vos no te presentaste, lo lamento, perdiste el pasaje, no lo podés reprogramar. Entonces yo coincido, uno tendría que plantearle esto, ¿no? No es que yo no viajé porque no quise, no viajé porque había una disposición que a mí no me permitían ingresar al país de origen. Distinto es reclamarte los daños, cuando como aerolínea tampoco ellos tienen la culpa de un régimen de vacunación, ¿no? Entonces coincido y adhiero a lo que vos decís, reclamar siempre, y en última instancia la justicia, los jueces tendrán que interpretarlo, y yo estimo que lo harán a favor del consumidor, ¿no? Todavía no hemos tenido tantos fallos relevantes en este sentido. Acá, vinculado con esto, Diego, nos hacían esta pregunta, ¿no? Nos dicen, ¿sería nula entonces la cláusula no reembolsable de una reserva de hotel que luego se canceló porque Grecia no permite viajar? No sé si se entendió la pregunta. Sí, sí, entendí. Sí, Para mí se puede discutir. se discute. Eh, se discute. Sí, Eso de no reembolsable la evolución del hotel, pues no se puede viajar. En esta etapa de pandemia creo que es discutible. Porque bueno, hay exacto. un tema de que no se puede porque no te dejan ingresar al país, entonces no puedes ir al hotel. Lo que pasa es que es todo muy, como digo, muy nuevo. No hay antecedentes que uno pueda decir, bueno, Eh, la doctrina y la jurisprudencia dice esto. No dice nada, pues no hay todavía. Nunca había pasado exacto. antes. Desde mi opinión sí se puede discutir. Sí, yo coincido. Exacto. Preguntando otra cosa que ahí estaba tratando de leer. Dice, yo avisé a despegar 24 días antes y la norma de Grecia dice 21 y sin embargo no me devuelve. Bueno, este es un tema para discutir mucho porque en COPRED, y esto yo entiendo la postura del consumidor, a mí me escriben personas y me dicen esto, ¿no? Me dicen, despegar o al mundo, la intermediaria que fuera, ¿no? Tendrían que hacerse cargo o deberían compensarme, no sé, el valor del hotel con otro hotel equivalente o el valor del vuelo, ¿por qué no me dan la plata del vuelo para que yo me compre un hotel? No funciona, digamos, en el ámbito de la conciliación así. Si bien hay una responsabilidad solidaria entre todas las partes, lo cierto es que en el ámbito de COPREC y de cualquier mediación privada o conciliación, es una etapa de negociación y es lógico que ellos traten de defenderse y apelen a sus políticas y como decían ahí, ¿no? Que ni siquiera el hecho del príncipe, que es un término jurídico, ¿no? Que sería una situación de fuerza mayor, una situación ajena a las partes, da lugar a esta devolución. Bueno, para mí hay que plantearlo y hay que pelearlo en las instancias previas y si no se da, bueno, seguir por la ruta de la justicia, ¿no? Creo que vale la pena. Diego, no sé si querés leer alguna más antes que yo haga lío con... Hay problemas técnicos acá. Plan de ahorro con cautelar. Se abonó las 84 cuotas y el círculo pretende cobrar la diferencia por el descuento de la cautelar. ¿Es procedente? No sé qué cautelar se refiere, pero quizás Sí. se refiere a una cautelar que frenó el valor el aumento de cuotas, ¿no? Eso en este último tiempo fue muy común. Se han dictado varias cautelares, ¿no? Que han frenado estos aumentos o que han establecido un porcentaje, ¿no? A abonar. Por ejemplo, les doy un simple ejemplo. Si la cuota aumentó, no sé, hoy sale 100.000 pesos, la cautelar lo que pretende, no sé si por ahí hay gente que nos escucha y no sabe lo que es una medida cautelar, y deberíamos aclararlo, ¿no? Son aquellas acciones que se toman en un proceso judicial para que antes de que haya una sentencia se pueda adelantar de alguna manera una solución. Entonces,
La idea es decirle al juez, bueno, antes de que vos resuelvas, considérame esto, ¿no? De alguna manera. 100, te pago 60, mientras tanto la cuestión tramita, ¿no? Y quizás de acá a 5 años, cuando se resuelve el juicio, vemos quién tenía la razón. Pero si el consumidor resulta que no tiene la razón, tienen que pagar todo lo que se ahorró durante esos 5 años. Igual en estos casos Sí. yo creo que el consumidor tiene la razón, ¿no? Sí, el aumento desmedido es una locura. Bueno, hay cautelares presentadas, hay fallos ya que han dicho que los aumentos son ilegales, pero bueno, hay que ver cuando resuelvan el tema principal, cómo termina este tema. Porque aparte están cobrando una cuota de un auto que si uno lo va a comprar no tiene ese valor, o se aumentan el valor de las cuotas nada más, pero Sí. bueno, el valor que fijan para las cuotas es irreal, aumenta descaradamente el aumento del valor del vehículo para cobrar con cuotas más caras, esto lo hacen las empresas. Esto es una también que se cuestiona mucho, perdón que tengo algunos problemas técnicos, una cosa que se cuestiona mucho es el tema este de la publicidad engañosa, porque hay gente que me dice, mira, yo estoy en un plan en donde el valor del auto supuestamente es 2 millones tanto, y acá hacen una publicidad de que el valor del auto es 1 millón y pico. ¿Cómo puede ser que a mí me están facturando más, claro, para cobrarme una cuota mayor, y después están promocionando el auto con una cuota menor? Bueno, todo eso lamentablemente es objeto de juicio. Ojalá muchas cosas se pudieran resolver tan fácil como en una conciliación de consumo, ¿no? Una mediación privada, pero lamentablemente por ahora no funciona de esa forma, ¿no? Diego. Bueno, sí, es así. El aumento de las cuotas está relacionado con un aumento del valor del vehículo que en la realidad no es así. No aumenta tanto el valor del vehículo. Sí. Lo hace para aumentar las cuotas. Se justifica acá, a ver otra pregunta. Sí. Es Dice, larga esta pregunta. ¿cómo ¿Cómo proceder proceder ante la promesa de entrega de la unidad cuando se pagó más del 20% de la unidad? ¿Se justifican con falta de stock? ¿La concesionaria es responsable? Sí, la concesionaria también es responsable. Son todos responsables por el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, la responsabilidad solidaria. Bueno, uno puede reclamar judicialmente, primero en COPREX, si se quiere, por la no entrega, el no cumplimiento de la entrega de la unidad. Bueno, y esto puede ocasionar obviamente un daño que es resarcible, o sea, se puede reclamar el daño por no haber entregado en fecha la unidad. Son responsables la empresa, la empresa del autoplan y la concesionaria. Te hago una aclaración con respecto a esto porque también se han quejado mucho de una concesionaria en particular que está demorando mucho la entrega de los automotores y ellos apelan a la causa esta de la importación, ¿no? De que están frenados en la aduana los vehículos y por eso hay tanta demora. Sin embargo, el consumidor nunca se lo notifica, ¿no? De esta demora cuando le dicen que pague el adelanto, o algunos hasta cancelan la totalidad del valor del vehículo, ¿no? Fíjense en sus contratos, porque siempre estos contratos tienen un artículo, generalmente es el artículo 7, nosotros lo llamamos artículo 7, porque ahí establece una penalidad en los casos en que haya demora en la entrega. Entonces, presten mucha atención a este artículo, a sus contratos, porque si esto es así, y ustedes le prometieron la entrega en determinada fecha y hubo un atraso, pueden reclamar el pago de esta multa, ¿sí? Y las están pagando. No digo que las paguen como lo dice el contrato, ¿no? Siempre obviamente tratan de bajártelo más, pero se pueden llegar a buenos arreglos en COPREX, ¿sí? Por lo menos en ese sentido hemos tenido varios casos que nos han consultado y vemos en la práctica que están pagando las multas, así que les recomendamos siempre reclamar, sí. Diego. Bueno, acá es una liquidó el plan de ahorro cerrado, ¿el círculo se debe seguir pagando el auto? No, una vez que se liquidó, ya está, ¿sí? Sí. A ver, supone que cerró todo el círculo, vos tendrás que pagar hasta tanto se te cumpla el valor de las cuotas. Por eso es cerrado, tiene determinada cantidad de cuotas, uno pagó, se cumplieron las cuotas, ya está, 84 cuotas es lo que es en general. Sí. Diego, no sé si querés agregar algo más. No, sí, o sea, si ya terminó el círculo, ya se cerró, ya no hay que pagar. No me quedó igual, me quedó claro la pregunta, pero bueno. No,
tampoco, no sé si se refiere a eso o a otra cosa. Si nos quieren aclarar, bienvenido. No sé si Bueno, hay otra otro tema, ¿qué? Si querés, fíjate que había otras preguntas más arriba y si no, por favor, nos las pueden repetir si las hicieron y por ahí se nos pasaron porque cada vez que toco hago lío. Si quieren, Yo también, aparte veo poco, ¿qué cosa? aparte veo poco. No, es que hoy hicimos medio lío, yo también estoy como medio ahí, se me va cayendo la cámara y me cuesta un poco. Pero por favor, si las pueden ir poniendo de nuevo, las vamos contestando. Mientras tanto, hay otro problema, otra estrella, digamos, dentro de los conflictos del derecho del consumidor, que es la medicina prepaga, ¿no, Diego? ¿Qué pasa, no? Esta consulta que nos hacen siempre de repente quieren cobrar un tratamiento aparte, por ejemplo, eso hemos recibido muchos reclamos, o cuando aumentan las cuotas por edad, ¿no? Esta sorpresa de que uno cumple años y recibe una carta de la prepaga y no necesariamente para desearte feliz cumpleaños, ¿no? ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, lo primero, en los contratos, pues, primero está el plan médico obligatorio, o sea que no le pueden cobrar por algo, por una prestación eh, que, que, que esté contemplada. Y no Claro, puede haber carencias. Desde que uno se afilia, ya no hay carencias. sí, Con respecto al aumento por edad, bueno, el mayor problema son a los 65 años, ese es el gran problema de la gente. También hay aumento a los 40, al 45, pero bueno, si uno tiene más de 10 años en la prepaga, no le pueden hacer el aumento por edad. Y si no, se está fijado por la Superintendencia de Salud cuánto puede ser el aumento, hay que adecuarlo. sí. Pero bueno, si uno tiene más de 10 años en la prepaga, quéjese, vaya a la Superintendencia de Salud y ese aumento es ilegal. No le pueden aumentar si usted tiene más de 10 años en la prepaga. Y 65 años. Recuerden que los Ese, aumentos de edad están prohibidos a cualquier edad, ¿sí? La sí, restricción establece la ley a partir de los 65 años, en donde no te pueden aumentar, salvo que tengas 10 años de antigüedad en la prepaga, que eso es algo que generalmente pasa, ¿no? Y es algo que está en la ley y las empresas lo incumplen, ¿no? Es algo insólito. Es una impunidad total y pasa un montón. También nos pasa esto de que nos han consultado, ¿qué pasa si yo de repente estoy en tratamiento, digamos, en un determinado centro médico por alguna enfermedad, una patología, y la empresa dejó de pagarlo, ¿no? Por ejemplo, que estás atendiendo en el hospital X y la prepaga te dice, mira, este hospital ya no es más un prestador de nosotros, te paso a este otro hospital, a este otro médico. ¿Qué hacemos en esos casos, no? bueno, ahí yo haría un amparo de salud con un médico más que con un sanatorio. Con un sanatorio es más difícil que uno se pueda negar a que lo cambien de sanatorio. Pero con un médico que uno lo estuvo tratando por una enfermedad importante, uno no va a Sí, querer cambiar de médico. Y la prepaga no puede decir, bueno, ahora ya no es más prestador mío. Bueno, está bien, no será más prestador de ustedes para los demás asociados, pero para mí, que me ha atendido durante años o meses con este médico por mi enfermedad, para mí sí tiene que seguir atendiéndome y ustedes se tienen que hacer cargo. Hay que hacer un amparo de salud y se consigue que las empresas a ese médico lo sigan teniendo para esta persona exclusivamente que lo siga atendiendo. sí, coincido, porque aparte hay un factor emocional, ¿no? Cuando uno transita una enfermedad, que lo atienda determinado médico o incluso atenderse en determinados centros es muy importante y relevante y los jueces generalmente atienden estas necesidades, ¿no? Los amparos de salud en general prosperan, ¿no? Cuando son por estas causales. Ahí nos hicieron más preguntas, Diego, no sé si las querés leer. A ver, espera, a ver, las perdí. A Ahí nos ver. está. En el caso envían un correo electrónico informando que se cerró el círculo, pero el ahorrista no completó las 84 cuotas. De igual manera debe seguir pagando. Bueno, si no Porque completó debe, las 84 cuotas, claro, porque si no, eh, que no haya claro, terminado de pagar. va a tener que seguir pagando.
debe tener deuda, porque por ahí dejaste de pagar un par de cuotas y te atrasaste, Sí. porque generalmente las cuotas coinciden con la duración del plan. Si vos te fuiste, volviste, te quedaron cuotas pendientes, sí, lo más probable es que te las cobren y que te apliquen incluso penalidades, ¿sí? Eso habría que ver qué dice el contrato y si son coherentes las penalidades con lo que dice el contrato. Sí, Bueno, eso también. acá dicen qué opinamos sobre los planes de ahorro de viviendas y el índice de la construcción que se utiliza. Este, la verdad, el plan de ahorro de vivienda también es como los planes de ahorro de autos. Opinamos lo mismo, por lo menos yo opino lo mismo. La verdad, están llenos de cláusulas abusivas. También Sí. lo que llama las viviendas prefabricadas, está lleno de cláusulas que uno dice son claramente ilegales, pero bueno, hay que reclamar, ya sea en la vía administrativa o en la vía judicial. No me gustan los planes de ahorro de vivienda tampoco. Y, y, Ah, los, y los índices que aplican, bueno, son usurarios casi siempre. claro, porque en realidad, esto lo hablamos, nosotros tenemos toda una charla completa, ¿no? Del tema planes de ahorro, que la pueden buscar en el Instagram, ahí está, en donde en la charla le arrancábamos con esto, ¿no? De cuál es la finalidad del plan de ahorro. El plan de ahorro nace como una forma de ahorrar, ¿no? Es un plan para ahorrar y comprarte lo que de otra manera no te podrías comprar. Pero lejos de ser eso, se convierte en una suerte de financiamiento gratuito que tiene la empresa. La empresa se asegura de que va a colocar tantas unidades, ¿sí? Que va a poder vender sus unidades y encima te cobra por los gastos administrativos, por los gastos de gestión, etcétera, etcétera. Y vos lo estás financiando, le estás financiando la construcción y la fabricación, ya sea construcción de casas, fabricación de autos, con esos pagos. Así que da mucho para debatir y pensar si realmente cumple con una finalidad social como te lo quieren plantear o vender, ¿no? Muchas veces. Ah, hay una pregunta interesante que habla de, ¿las prepagas tienen que cubrir los tratamientos de fertilidad? Sí, sí, y tienen que cubrir hasta 3 tratamientos por año de fertilidad. Y los que sean Este, necesarios, ¿no? Se podría plantear por vía de amparo los que necesite la persona, obviamente. ¿No, sí, Diego? se niegan bastante a los tratamientos de fertilidad, pero bueno, se hace un amparo y terminan cumpliendo, no les queda otra. La ley dice que lo tienen que cumplir y bueno, hay que cumplir con los 3 tratamientos por año como mínimo. Sí, lo triste en estos casos es que el amparo de salud uno lo hace cuando está en una situación compleja y delicada, ¿no? Estás padeciendo una enfermedad o estás bajo un tratamiento determinado y anímicamente no estás muy bien, ¿no? En la mayoría de los casos. Y lejos de poder solucionarlo en la vía administrativa, ya sea a través de la Superintendencia de Salud o en una mediación, en la mayoría de los casos hay que recurrir a la justicia y a los abogados y a costos, obviamente. Para poder solucionar la cuestión. Entonces eso es lo triste y lo paradójico de los amparos de salud, ¿no? Un comentario. Diego, no ¿Qué sé si pasa te... con el valor? Porque lo actualizan como del año y el auto no se fabrica más. Bueno, lo tienen que actualizar el valor de la cuota a un auto de similares características. Hay un montón de autos que no se fabrican más en estos 7 años de las 84 cuotas. Bueno, tienen que actualizar la cuota para devolverla al valor de un auto de similares características. Tal cual, tal cual. Ahí volviendo, vamos y venimos de los temas, perdonen Sí. la ida y vuelta, pero bueno, la idea de esta charla era justamente esto, poder hacer una interacción con ustedes y que nos puedan preguntar y responderles nosotros en la medida de lo posible, ¿no? Ahí nos comentan esto, ¿no? De que la persona que preguntó por el tema del tratamiento de fertilidad, que se excusan en el hecho de que no son una obra social, ¿no? Y no, bueno, con más razón, vos pagás una cuota y las prepagas están obligadas a cubrirlo. Incluso hay situaciones que no están incluidas dentro del programa médico obligatorio, esto que se llama PMO, que yo siempre les recomiendo. Búsquenlo en internet y googleen, ¿no? A ver si esa enfermedad o ese tratamiento que ustedes quieren trabajar está incluido o no. E incluso en los casos en donde no está incluido, hay jueces que hacen lugar a la cobertura, porque consideran que estos programas están desactualizados, piensan que son muy viejos, 2002, 2004, ¿sí? La medicina avanzó un montón, todo avanzó. Seguro. Y el tema de la Bueno, le fertilidad, están cubriendo cosas
equinoterapia, todas cosas que nuevas, Sí, bueno, que no están en el PMO, pero bueno, hay tratamientos nuevos que por un amparo de salud se pueden conseguir. sí, sí, o sea, la solución es esa, ¿no? No te podemos decir que quizás, siempre les decimos igual, traten de dialogar con la empresa, de mandarles quizás una intimación por carta documento, hagan el reclamo administrativo igual, pero no descarten lamentablemente la vía del amparo para tener una solución rápida. En este caso particular de salud, es la vía más expedita, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, Diego, Bueno, avanzamos. No sé si hay alguna otra pregunta. avanzamos. Bueno, hay otro tema que está tratando a Cook, que es el etiquetado de huevo. Sí, Así cambiamos un poco de tema. ¿Nos puede contar un poco eso? sí, bueno, presentamos junto a Sinergia Animal, que es una asociación internacional. Ahí estaba presente en el vivo, recién no sé si seguirá estando, Romy Vizcarret, que es la gerente de Asuntos Corporativos de Sinergia. Junto con ella y el diputado Ramón hemos desarrollado, ¿no?, este proyecto y lo presentamos en diputados. Entró este año y la idea de este etiquetado es que los huevos que consumimos, ¿no?, que consumen ustedes en sus hogares, puedan tener una indicación del sistema productivo, ¿no? No sé, Diego, si vos sabías que la mayor parte de la producción de huevos en Argentina es en jaulas. Y las jaulas son un sistema muy cruel para las gallinas, ¿no? Viven hacinadas en el espacio de una hoja 4, alrededor de 6 o 7 gallinas, no pueden desarrollar sus movimientos típicos. Es realmente muy dura la situación, con lo cual nosotros lo que buscamos a través de este proyecto no es solo una mejora y un mayor bienestar animal, sino que el consumidor pueda saber. Porque me imagino que vos como consumidor te importan estas cosas, ¿no? A la hora de elegir qué consumir y frente a la posibilidad de elegir entre un producto que vio, que veló por el bienestar animal y uno que no, me imagino que elegirías frente a esta posibilidad aquel que tuvo un menor impacto, ¿no?, en los animales. Sí, obviamente. Ya firmé un video de apoyo a la propuesta de ACUC. Muchas gracias. Creo que es importante que el consumidor sepa de los huevos, si son de gallinas libres, si están en jaulas. Bueno, Sí, es un proyecto importante, como fue el etiquetado de alimentos sí, que generó controversia. sí. Tal cual, tal cual. Bueno, esperemos que el nuestro no, porque la realidad es que no buscamos pelearnos con nadie, simplemente que se demuestre aquello que existe, ¿no? Y que hoy está no visualizado para el consumidor, evitando la publicidad engañosa. Así que bueno, ojalá que el año que viene sea ley. Los invitamos a todos, www.etiquetadodehhuevosya.com. Ahí pueden ver toda la información y pueden firmar la petición para que este proyecto salga, ¿no? Con el apoyo de todos. Bueno, nos están haciendo algunas preguntitas Sí, ahí. decía también eso de, bueno, que dicen que no es una obra social, que la ley de prepago. Bueno, la ley de prepagas, la ley de medicina prepaga, habla de que tienen que cumplir con todos los tratamientos de fertilidad. Por lo tanto, es mentira de las empresas que no tienen que cubrirlo. Bueno, la mayoría ya casi no discute si cumplirlo o no, los tratamientos de fertilidad. Lo que discute son la cantidad más que cubrirlo. Claro, o Pero bueno, sea, si usted tiene una prepaga que no la quiere cubrir, haga la denuncia ante la Superintendencia de Salud y si no, recurra a un abogado para hacer un amparo de salud. No queda otra. lamentablemente sí, es así. No es que las empresas no estén obligadas, obviamente que si no se ven acorraladas por la justicia, es difícil que cumplan, por lo menos en este aspecto, ¿no? A veces, que es grave porque son temas de salud, no son pavadas. Nada es pavada, ¿no? Cuando hablamos del consumidor, pero cuando hablamos de salud hay otro factor más importante y agravante. Bueno, ahí tenemos otras preguntas de planes de ahorro, Diego, no sé si las llegas a leer. A ver. Es No, nosotros interesante. pagamos un autoplan, terminamos de pagar las 84 cuotas en enero de 2019. Optamos por el dinero, pero hasta el día de hoy no pagaron. Mi pregunta es, si ya corren los intereses. Sí, bueno, tienen que pagarle, obviamente con intereses, pero bueno, eso tendría que hacer un reclamo administrativo contra la Sí, empresa porque no le volvieron el dinero. tal cual. Sí, hágalo y recabe los intereses, obviamente. Yo le aconsejaría en este caso ir con abogado, pues es un tema que si no las empresas
no le dan bolilla si no va con abogado, porque dice, bueno, si no cumplo, esta persona no me va a demandar. Bueno, si uno va con abogado, la empresa dice, bueno, si vino con abogado, si no llegamos a un acuerdo, lo más probable es que termine en una demanda. Entonces, para evitar una demanda, muchas veces acá la empresa, cuando ve un abogado desde el otro lado, trata de acordar. Sí, o asesorarse también, ¿no? Buscar Eh, asesoramiento y demás, siempre es bueno en estos casos complejos en donde hay que hacer una liquidación, en donde hay que negociar con la empresa, porque obviamente si a vos te deben el dinero desde el 2019 hasta ahora, lo correcto sería que te paguen el dinero actualizado, ¿no? Ahí nos hacían una pregunta interesante del mandato, ¿no? Esto del incumplimiento del mandato, porque entre vos, ahorrista, y el plan de ahorro, hay un contrato de mandato en donde el mandante, ¿no? Sería el ahorrista, ¿sí? El que tiene que llevar a cabo todas las instrucciones del mandatario, ¿sí? Y en esos casos se supone que cada vez que ellos tienen que hacer algún cambio, y por eso cobran también ellos, ¿no? Un dinero. Cada vez que ellos tienen que aumentar las cuotas, por ejemplo, les tendrían que consultar a los ahorristas, ¿sí? O sea que hay un verdadero incumplimiento del mandato en estos casos y sirve mucho como planteo cuando se hace en la justicia, ¿sí? Sí, sí, los incumplimientos de los planes de ahorro son terribles, la verdad, son capaz el tema más grave actualmente que se está produciendo de incumplimiento de la ley de defensa del consumidor. Tal cual, Bueno, yo tal quería cual. hablar de que hay un fallo Sí, que habla de que cómo se debe tratar estos temas de consumidor sí, en el tema de los pasajes aéreos. ok, Bueno, la justicia ha dicho, porque un juez se había planteado de que la demanda era un juicio ordinario, o sea, un bien, trámite largo, y el consumidor apeló diciendo que la ley de defensa del consumidor habla del trámite más abreviado y él pidió que se aplique justamente la ley de defensa del consumidor y el juez le dijo que no, que se va a aplicar el trámite ordinario, o sea que va a demandar durante años. Y bueno, la Cámara dijo que el juez no puede apartarse de lo que dice la ley de defensa del consumidor en este caso, porque no hay nada que lo justifique que sea que tenga que hacerse el trámite ordinario. Por lo tanto, le digo a los colegas que discutan esto, que apelen cuando los jueces dicen imprímase el trámite ordinario. El tema del consumidor es trámite sumarísimo. Si ustedes quieren trámite sumarísimo, apelen a Cámara y la Cámara habitualmente le da la razón que es sumarísimo, salvo que ustedes quieran que sea trámite ordinario, que ustedes estén de acuerdo. Pero si ustedes claro. insisten con que sea trámite sumarísimo, insistan y apelen. Sí. Recordamos que la ley le da al juez la opción, ¿no? De transformarlo en ordinario cuando haya cuestiones que lo justifiquen, ¿no? Pero obviamente eso tiene que estar justificado, como bien dice la Cámara en este fallo, y en la práctica, en la mayoría de los casos, le imprimen el trámite ordinario. O sea, en la práctica pasa mucho, ¿no? Que prefieren ir por... Acá me están diciendo que se podría pasar el fallo. Está en mi página, está en la página de Derecho de los Consumidores, está publicado ayer. Sí, ahí nos comentan, ¿no? Que el incumplimiento del mandato del artículo 4 de la ley y el 1100 del Código Civil, sí, por supuesto, van todos de la mano porque el incumplimiento de las obligaciones del mandato tienen que ver con esto de la falta de información, ¿no? En ningún caso yo creo que a los ahorristas le dan la posibilidad de elegir qué quieren hacer, ¿no? Si quieren continuar o no, o la posibilidad de incluso rescindir ese contrato, ¿no? Dejarlo sin efecto. Entonces sí, es interesante el planteo para la justicia, ¿sí? En el ámbito del COPREC y demás es un planteo muy jurídico y generalmente no le toman en cuenta. Vamos a pasar al Aparte no le próximo. quieren pagar los intereses, bueno, tardan meses en pagar, no hay que pagar intereses, reclame administrativamente. Claro, sí, eso no queda otra. Se refiere el doctor a lo que es el COPREC, ¿no? Al reclamo Sí, administrativo. Sí, reclamen, porque así como a vos te cobran intereses cuando vos te atrasás,
y te persiguen y te intiman, bueno, lo mismo debería pasar del otro lado, ¿no? Esto es lo que se llama la reciprocidad de trato con el consumidor, ¿sí? Uno debería tener el mismo trato. Si ellos no me pagan y se atrasan, porque yo tendría que condonarles, regalarles los intereses, ¿no? Bueno, estamos terminando, pues se nos va a cortar también. Sí, no sé qué hora es, pero bueno, la verdad que fue una charla que lo que buscábamos con el doctor era poder, bueno, despedir un poco el año. La verdad que este año hemos hecho menos charlas que las que veníamos haciendo el año pasado, también producto de la reactivación de nuestras actividades, pero bueno, siempre estamos a disposición. Obviamente nos pueden consultar, nos pueden escribir por privado, le pueden escribir al doctor, nos pueden escribir a nosotros en ACUP, ya sea por mail o por privado acá del Instagram o de Facebook. Y bueno, ojalá que sigamos haciendo estos encuentros. Cada vez que podemos, yo les juro que nos hacemos este lugarcito para poder estar acá. Nos han escrito algunas personas como Estela, es una, y Silvia es otra, no sé si están presentes en este vivo, pero le mandamos un saludo porque nos escriben y nos dicen que nos miran siempre y que desgraban los vivos y los comparten en los grupos, así que un placer, la verdad que muy lindo recibir esos mensajes. Ahí nos están haciendo más preguntas, no sé cómo venimos de horario, Diego, estamos jugando. No, estamos terminando. Lo decía acá, decían que no quieren aceptar la gratuidad de la ley de defensa del consumidor en accidente de tránsito. Bueno, hay que ver el tema muy específico, Sí. pero bueno, la ley de defensa del consumidor habla de gratuidad, bueno, y hay una doctrina amplia y una restringida. Yo estoy por la doctrina amplia, que incluye las costas, la gratuidad que habla la ley de defensa del consumidor. Hay algunos que dicen que no incluyen las costas en caso de que el consumidor fuera vencido. Sí, así es. Bueno, les agradecemos a todos los mensajitos que nos están mandando. Muchas gracias. Gracias por escucharnos este ratito. Y bueno, Diego, listo, cerramos por hoy porque si no se nos va a cortar. Y bueno, nos vemos en el próximo vivo. Quizás antes de fin de año podemos hacer algo por las fiestas. ¿Te acordás que el año pasado lo hicimos también por Sí. la Navidad? Bueno, después veremos. No nos vamos Bueno. a comprometer, no te vamos a comprometer ahora, pero ojalá que sí, que podamos hacer este lugarcito. Y bueno, como les decía, ahí nos hicieron más preguntas por privado, por favor nos escriben, las vamos respondiendo, siempre tratamos de responder todo, así que bueno. Ah, y la página del etiquetado de huevos, por favor, no se olviden que para nosotros es súper importante poder contribuir, ¿no? También con los derechos de los consumidores y también con el ambiente y con los animales que nos rodean. Así que, bueno, muchas gracias a Diego también por todo. Bueno, gracias Gisela y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Chao. disculpen los problemas técnicos. Saludos, Chao. gracias a todos. Chao, chao.